Hola, buenos días. Voy a iniciar con el desafío de consulta en múltiples tablas. Como primer requerimiento tengo que crear la base de datos y las tablas respectivas para el desafío. Como el desafío era desafío 3, guión bajo el nombre, guión bajo apellido y los tres números que me asigne. Se creó la base de datos. Voy a realizar la conexión con la base de datos. Se realiza. Ahora voy a proseguir con la creación de las tablas, que es la tabla usuario. La primera tabla, con ID, email, nombre, apellido y rol. Ahora voy a introducir los datos de la tabla usuarios. Han insertado con éxito. Voy a continuar con la tabla post. Se ha creado con éxito. Aquí la tabla post tiene ID, título, contenido, fecha de creación, actualización y destacado usuario ID. Voy a introducir los datos de la tabla. Aquí como requerimiento pedían que el último posteo no tuviera un usuario ID asignado y se dejó en blanco, nulo. Voy a proseguir con la tabla comentarios. Se ha creado, tiene ID serial, contenido, texto, fecha de creación, timestamp, usuario, ID en Begin y post ID en Begin. Voy a ingresar los 5 comentarios. Se han ingresado con éxito y ahora continúo con el requerimiento número 2, que es cruzar los datos de la tabla usuario y post, mostrando las siguientes columnas: nombre y email del usuario junto al título y el contenido del post. Entonces selecciono el nombre, email, título, contenido from usuario, realizo inner join para conectar el ID del usuario y con el ID de la tabla post. Y ahí está, nombre, email, título y contenido. Continuamos. Muestra el ID, título, contenido. El 3 muestra el ID, título y contenido del post de los administradores. Ya, para esto selecciono el ID del usuario, el título, contenido, from usuarios. Realizo un inner join para conectar el ID de la tabla usuario con el usuario ID de la tabla post. Realizo los Cloudflare para asignar al rol como administrador. Ahí está, los comentarios de los administradores. 4. Cuenta la cantidad de posts de cada usuario. En este decidí ocupar el left join porque left join es el único que me arroja a todos los usuarios. Aquí seleccionamos el ID del usuario, el email, realizo una cuenta del ID del usuario ID, lo renombro como cantidad de posts del usuario, de las tablas usuario, el left join para unir las tablas y agrupar el ID y el email y ordenar por la cantidad de posts en manera descendente. Esta es la tabla: el ID, email y la cantidad de posts. Ahora el 5 muestra el email del usuario que ha creado más posts. Aquí piden que solo muestre solo el email con un único registro. Aquí selecciono el email from usuario, realizo un left join para unir el ID de la tabla usuario con el usuario ID de la tabla post, agrupo por el ID del usuario y el email y ordeno con una cuenta del ID de la tabla post en manera descendente con el límite de 1. Y ahí me arroja el email.
del que creamos post. Entonces muestra el 6 muestra la fecha del último post de cada usuario. Aquí selecciono el ID del usuario, nombre, apellido, email, realizo una función max en la fecha de creación, la cual voy a renombrar como fecha de último post, from usuario con un left join en uno el ID de usuario con el usuario ID de la tabla post, agrupo con usuario, o sea, el ID de la tabla usuario, nombre, apellido e email. Aquí tengo ID, nombre, apellido, email y la fecha del último post. Continúo con el 7 que muestra el título y contenido del post, de la tabla post con más comentarios. Aquí realizo un select con el título, el contenido de la tabla post, from post, from la tabla post, con la cláusula where del ID de la tabla post, hago una subconsulta con un select de post ID de la tabla comentario, agrupo con un group by en un post ID y ordeno con una cuenta de toda la tabla de manera descendente con el límite de 1. Y de esta manera me arroja el título y el contenido con más comentarios. El 8 muestra una tabla del título de cada post, contenido de cada post y el contenido de cada comentario asociado al post, a los posts mostrados junto con el email del usuario que lo escribió. Ya, aquí selecciono el título, el contenido de tabla post, el contenido de tabla comentario, la cual voy a renombrar como comentario, y el email de la tabla usuario. From post realizo un left join para unir el ID de la tabla post con el post ID de la tabla comentario. Realizo nuevamente un inner join para unir el usuario ID de la tabla post con el ID de la tabla usuario. Y de esta manera tengo el título, contenido, comentario e email. El 9 muestra el contenido del último comentario de cada usuario. Aquí realizo un select del ID del usuario, nombre, apellido, el contenido de la tabla comentario, la cual voy a renombrar como último comentario, from usuario. Realizo una conexión con inner join de el ID del usuario con el usuario ID de la tabla comentario. Realizo una cláusula where donde la fecha de creación de la tabla comentario, para realizo una subconsulta con la función max en la fecha de creación y después realizo un where donde para conectar las tablas que serían las tablas comentarios, con el usuario ID de la tabla comentario con el ID de la tabla usuario, y de esta manera obtengo el ID, el nombre, el apellido y el último comentario, y aquí se realiza una función max en la subconsulta. El 10 muestra los emails de los usuarios que no han escrito ningún comentario. Para esto selecciono el email, el contenido de la tabla de comentario, from usuario, realizo un left join para unir la tabla usuario, el ID usuario, el ID de la tabla usuario con el usuario ID de la tabla de comentario, agrupo por el email, realizo una cláusula having con el contenido del comentario que sea nulo, y de esta manera voy a obtener el email de los que no han escrito ningún comentario. Y eso sería el desafío. Muchas gracias, que tengan una buena semana.